Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura Caminante del Destino. Llave 17. El verdadero placer o el placer verdadero. Los placeres materiales de los sentidos se deben al contacto de los sentidos materiales, todos los cuales son temporales, ya que todo el cuerpo es temporal. Una determinada entidad viviente desea. Sin embargo, todos somos tontos, porque no nos damos cuenta que, como estas cosas son materiales, no durarán. Debido a la ignorancia pensamos esto será muy bueno. Kama, kama, vihi. Creamos algún deseo, kama. Luego trabajamos, en consecuencia, karma. Esto da como resultado muchas dificultades, klishanti. El verdadero placer es el placer espiritual. Este es el veredicto del Bhagavad Gita. Una persona en estado de Brahma Yoga o conciencia de Krishna está tan absorta en el servicio amoroso del Señor que pierde por completo el gusto por el placer material de los sentidos. En sánscrito hay una palabra Atmarama. Significa alguien que está satisfecho consigo mismo. Quien está satisfecho con su alma se llama Atmarama o persona autorrealizada. Aquel que busca placer externo es materialista y aquel que busca placer interno es espiritualista. Esa es la diferencia. Satisfacción significa que uno no debe estar ansioso de adquirir más bienes materiales por medio de las actividades innecesarias. Uno debe sentirse satisfecho con lo que sea que obtenga por la gracia del Señor Supremo. Bhakti-Vikasa Swami dice: si uno incluso practica el control de los sentidos sin obtener el gusto más elevado por alcanzar la conciencia de Krishna, es decir, de ocupar los sentidos en el servicio del maestro de los sentidos, no podremos mantener esa situación. Nunca estaremos satisfechos. Es muy difícil porque estamos rodeados de los objetos de los sentidos. Tal vez haga un yogi que va a una cueva a meditar, pero el deseo permanecerá en la mente. O algo que no es muy agradable a los sentidos lo consideramos agradable. Purushatraya Swami Maharaj dice: veamos entonces las implicaciones del placer sensorial o sensual. ¿Con qué ojos ven la gratificación de los sentidos quienes están practicando un proceso de autorrealización? ¿Se debe estimular o reprimir el placer sensual? Ninguna de las dos alternativas. El placer es una sensación perfectamente natural, un ingrediente presente en nuestras vidas. Quien no se siente con placer al comer con mucho apetito deliciosos platos preparados con cariño. Quien no siente placer al escuchar buena música, una lectura inspiradora o una presentación artística. O estar en un lindo lugar, encontrarse con un viejo amigo y darle un fuerte abrazo o compartir las noticias. O exhausto por un día ajetreado, retirarse en una cama después de una ducha reparadora. El cuerpo te lo agradece y los sentidos quedan satisfechos. Por lo tanto, el placer que nos llega naturalmente es un ingrediente placentero en una vida saludable y productiva. El problema en relación con el placer comienza cuando consideramos que la finalidad de la vida es la búsqueda de placer. Entonces se convierte en una dinámica insaciable. La lujuria, la búsqueda de placer a través de los sentidos, es como una hoguera que arde dentro de la persona. Una hoguera que nunca se apaga, aunque no se sacia con agregar más y más leña y combustible. El placer material es circunstancial, está en contacto con el cuerpo. Lo mismo ocurre con la aflicción material. Así que quienes son atmaramas que disfrutan en el plano del alma, no se preocupan por este placer y este dolor externo. Vamos a ver la opinión de Krishna sobre el placer sensual. Veamos cómo Krishna analiza este tema. Dice que una persona inteligente, Buddha, no corre tras el placer derivado de los sentidos. ¿Por qué? Él nos da dos argumentos. Primero, el placer es adi antavat, es decir, tiene un principio y un fin, es decir, es fugaz. Tiene una rápida sensación placentera y luego esa sensación desaparece. La persona
nunca está completamente satisfecha y trata de buscar el mismo placer una y otra vez, nunca se sacia. 2. Krishna dice Dukkha Yoni, lo que significa que en la misma fuente donde encontramos la gratificación de los sentidos, también podemos encontrar sufrimiento intenso. Vean lo peligroso. La búsqueda del placer sensual puede convertirse en sufrimiento de un momento a otro. El falso y fácil placer y sus dañinas consecuencias muestran claramente lo que Krishna nos quiere enseñar. Llave 18. Krishna es Gati. El Señor es Gati. Gati significa destino. No sabemos cuál es nuestro destino debido a la ignorancia. Debido a que estamos abrumados por la energía ilusoria, no sabemos cuál es el destino de nuestra vida. Nate vidu swartagatim hi Vishnum. Srimad Bhagavatam 7.5.31. No pienso estoy frustrado en mi vida. Entonces, debido a que no sabemos que nuestro destino es Dios, estamos violando las reglas de la naturaleza material, las leyes de Dios, y así estamos siendo atrapados por la naturaleza material. Eso es un hecho. Por lo tanto, nuestro deseo debe ser revivido. ¿Qué clase de deseo? Por eso el Bhagavad Gita está ahí, las escrituras están ahí. Esa es otra misericordia de Dios. Así que tenemos que aprender el Bhagavad Gita hablado directamente por el Señor Supremo, aceptarlo y actuar de consecuencia. Eso se llama conciencia de Krishna. Pensamos en Krishna, Él es todo o Dios es todo. Así que seamos sumisos y sigamos este proceso, el del servicio devocional. Esa es la vía de la felicidad, esa es la vía de la perfección. Llave 19. Avideya y Prayojana. Avideya significa las actividades para revivir la propia relación y Prayojana es el objetivo de la vida. Todos queremos alcanzar la meta suprema de la vida, pero como estamos absortos en la energía material, desperdiciamos nuestro tiempo en la complacencia de los sentidos. Mediante el estudio de las escrituras védicas, cuya esencia es el Bhagavad Gita, llegamos al estado de conciencia de Krishna. De ese modo nos ocupamos en el servicio devocional Avideya. Cuando la entidad viviente verdaderamente desarrolla amor por Dios, ha alcanzado la meta suprema Prayojana. En otras palabras, aquel que se vuelve plenamente consciente de Krishna ha alcanzado la perfección de la vida. Cualquiera de los 4 objetivos de la vida humana que puede lograrse mediante diversas prácticas espirituales, la persona que se ha refugiado en el Señor, el refugio de todas las personas, lo logra automáticamente sin esfuerzo. ¿Estás estudiando los Vedas? Eso está bien, pero ¿sabes cuál es el fin de los Vedas? Eso lo responde el propio Krishna. Vedais cha sarvairaham eva vedyaha. Bhagavad Gita 15.15. Conocer a Krishna, este es el fin. ¿Sabes dónde termina? ¿Dónde está el Vedanta? Vedanta. Veda significa conocimiento. ¿Sabes cuál es el fin del conocimiento? Anta, la conclusión. La persona consciente de Krishna sabe que obtendrá toda la perfección de la vida simplemente por entregarse al servicio devocional del Señor Krishna. Esa es la etapa más elevada del yoga, como se confirma en el Bhagavad Gita. Llave 20. Anartas. En el Bhagavad Gita se dice que cuando uno se dedica a satisfacer deseos innecesarios se vuelve desprovisto de inteligencia. Bhagavad Gita 7.20. La palabra anarta se deriva de la palabra sánscrita que significa desear. Por lo tanto, la palabra arta significa un objeto deseable, un propósito, una meta, etc. Anarta significa aquello que no es arta. En el camino del Bhakti Yoga, nuestro arta o prema es la meta, amor por Dios. Para alcanzar una meta también necesitamos los medios. Entonces esos medios se vuelven arta o deseables. Arta es de 2 tipos: la meta y los medios para alcanzar la meta. Todo lo demás es anartas o no deseable. Si no tenemos claro cuál es nuestro objetivo, entonces no tenemos claro la diferencia entre arta y anarta. Esa es la situación de la gente en general.
En el mundo material manipulan a las personas en busca de ganancias, placer, poder, prestigio y etc. Algunas personas raramente salen de este círculo vicioso y se dedican al cultivo de la espiritualidad. Pero si estas entusiastas buscadores no están de una forma adecuada educados acerca de las metas y de los medios para alcanzar un proceso de autorrealización sano, nuevamente son explotados por hombres que buscan riqueza, poder, placer, etc., bajo la apariencia de la espiritualidad y de sus líderes. El espiritualista común no puede ver esto debido a la falta de conocimiento y a su tendencia a ser engañado en el mundo material. Todos nacemos con un apego natural al cuerpo físico. Esto es un arreglo de la naturaleza o un resultado de anadyavidya, la ignorancia. El cuerpo tiene sus necesidades físicas y para satisfacerlas necesita riqueza, pero si ésta se obtiene, debe protegerla de los demás. De ahí la necesidad de poder. Así que existe una inclinación natural a acumular riqueza y poder. Estos dos anartas se desarrollan en diferentes grados en la vida materialista. Sin embargo, si uno estudia profundamente la vida, se da cuenta que la mera riqueza y poder no traen satisfacción. Son necesarias para la supervivencia, pero el propósito de la vida no es la mera supervivencia. Todos queremos ser felices, pero se ve que la misma riqueza y el poder que uno necesita para sobrevivir también resulta en un sufrimiento, lo cual es una anarta. De hecho, lo material, no importa qué atractivo sea, es una fuente de sufrimiento. Si uno no tiene como meta el prema, de este modo, si se tiene conocimiento adecuado del prema y del proceso para alcanzarlo, se pueden entender los verdaderos anartas. De lo contrario, incluso los llamados artas son también anartas. Anarta significa malos hábitos no deseados. Así como cuando éramos niños, no teníamos malos hábitos. Pero a medida que uno crece y se relaciona con malas compañías, también adquieren esos malos hábitos. Estamos acostumbrados a tantas cosas sinvergüenzas que no se deberían desear en absoluto, pero nos hemos acostumbrado a ellas, acostumbrados a cosas artificiales, todo por la mala asociación. Hemos practicado tantas cosas innecesarias en la vida. En el contexto del avance espiritual, los anartas son aquellas cosas que obstruyen el proceso. Debido a la energía ilusoria de Maya, los anartas pueden dar una apariencia falsa al principio. En ese sentido parecen rentables, pero en el fondo tienen el efecto contrario. Cuando nuestros anartas se exponen en el servicio a Krishna, entonces esos anartas se convierten en la causa principal de toda buena fortuna para nosotros. Todos esos anartas se convierten en la causa de la completa entrega a Krishna. Así que no te preocupes por tus anartas pasados. Los anartas presentes pueden ser dominados por escuchar y cantar los santos nombres del Señor. Nuestras vidas son cortas, así que hasta la muerte debemos ocuparnos en el servicio a Krishna. Anarta significa literalmente aquellas cosas que son innecesarias. En este caso se refiere a las cosas que son innecesarias en nuestro desarrollo devocional. A veces también se dice que los anartas tienen intereses separados de Krishna. Anartas y el mundo material. El mundo material significa crear deberes innecesarios, simplemente anartas. Cualquier actividad material, si la analizas, es simplemente inútil. Y aún así, están tan orgullosos del avance material de la civilización. En realidad son anartas, cosas indeseables. Nos enfrentamos a muchas cosas en la vida, estas se denominan anartas innecesarias. Estamos creando necesidades innecesarias en la vida y nos estamos enredando. Esa es la vida material. Esa anarta significa esta civilización material. No hay necesidad, pero aún así la hemos aceptado, así que hay cientos y miles de anartas. El proceso de comprensión de los anartas. Este proceso comienza con nuestra reflexión e introspección. Al observarnos a nosotros mismos podemos determinar rápidamente dónde debemos mejorar y orar a Krishna para que la inspiración resalte qué refinamientos del carácter necesitan nuestra atención. Liberarse de los anartas. Estos miserables deseos son como una prisión. Son miserables para quienes los tienen y deben tolerarlos.
Por lo tanto, es imperativo que nos liberemos de los anartas, no solo para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. No queremos continuar siendo una carga para los demás, especialmente el maestro espiritual. Nuestros acharyas, los maestros espirituales predecesores, han afirmado con certeza que esos anartas no pueden sobrevivir en un entorno consciente de Krishna. En la actualidad hemos acumulado malos hábitos y muchas actividades pecaminosas. No podemos determinar cómo hemos llegado a este mundo y a esta posición que nos encontramos actualmente, pero debemos entender dónde estamos, observándonos a nosotros mismos y comprendiendo nuestras limitaciones. No tenemos que tener miedo de hacer introspección en cualquier momento y ser muy honestos con nuestra propia posición. Esto nos ayudará a entregarnos a Krishna. Sin la ayuda de Gauranga Mahaprabhu, Dios, Shri Krishna, no tenemos ninguna posibilidad. Sin la liberación de estos hábitos indeseables no podemos progresar. Correremos el riesgo de quedar desprovistos de la asociación Vaishnava y nos engañaremos a nosotros mismos en el agradable mundo de sombras de imitador. En ese sentido, nuestra relación con Krishna seguirá siendo un sueño. No es muy fácil liberarse de estos malos hábitos, pero cuando el devoto llega a comprender con una actitud fiel la posición, la realidad del alma, de la superalma y la conciencia de Krishna propiamente dicha, estos deseos indeseables desaparecerán. La voluntad de Krishna es primordial. No es posible alcanzar prema o amor antes de que todos los anartas son erradicados por completo. Aquellos que se engañan a sí mismos creyendo que tienen amor por Dios sin liberarse de los anartas son como aquellos que sueñan que están despiertos aunque todavía están profundamente dormidos. Los 6 enemigos del alma. Los diversos anartas del corazón surgen de una identidad y una falsa o parcial visión de la vida. En el mundo nos arraiga la concepción egoísta del yo y lo mío, y el resultado es que desarrollamos lujuria, ira, codicia, envidia e ilusión. Arjuna le hace una pregunta importante a Krishna. ¿Cuál es la fuerza que nos impulsa a realizar acciones contrarias al Dharma o el deber de cada uno, incluso contra nuestra propia voluntad? En respuesta, Krishna hace la siguiente revelación. Los comportamientos contrarios al Dharma son los que llamamos pecados. ¿Cuántos pecados se cometen provocados por la lujuria insaciable, la ira, la envidia, etc.? Cuando la entidad viviente se pone en contacto con la creación material, su amor eterno por Krishna se transforma en lujuria en asociación con la modalidad de la pasión. Luego, cuando la lujuria no es satisfecha, se convierte en ira, luego la ilusión, y esto hace que continúe la existencia material. Por lo tanto, la lujuria es el peor enemigo de la entidad viviente y es únicamente la lujuria que induce a la entidad viviente pura a permanecer enredada en el mundo material. Lujuria se entiende por aquellos deseos materiales incontrolables, insaciables y constantes. La ira es la manifestación de la ignorancia. De manera que si la modalidad de la pasión, en vez de degradarse hasta el plano de la ignorancia, se eleva al plano de la modalidad de la bondad mediante el método prescrito de vivir y actuar, uno puede salvarse entonces de la degradación de la ira que surge del apego material. Anarta Nivriti. Anarta Nivriti significa dejar todas las cosas no deseadas. Anarta significa aquellas cosas que no nos dan ningún beneficio y a las que estamos acostumbrados innecesariamente. Anarta Nivriti es una de las etapas más importantes y más accidentadas, agitadas y tormentosas que se deben atravesar. Hay una relativa calma antes y después de esta etapa, pero Anarta Nivriti preocupa a la mayoría de los devotos. Esto es un hito muy importante en nuestro viaje espiritual y debemos hacer todo lo posible en superarlo porque no sucederá automáticamente. ¿Y cuál es la manera de despegarse gradualmente? Vajanakriya y Sadhusanga, es decir, apegarse al programa devocional y asociarse con los devotos. El programa devocional que tenemos es Vajanakriya. Uno no puede ser negligente en el proceso del servicio devocional, entonces debe seguir Vidhimarga, los principios regulativos. Cantarás 16 rondas, levantarse temprano, tener Mangalarati, leer los libros, bañarse. Estos son los procesos. Vajanakriya significa servicio devocional. Anartas, ¿cómo los superamos? Para eliminar los anartas primero debemos controlar la mente para que los deseos de la mente puedan purificarse.
Si somos capaces de controlar la mente, entonces podremos hacer introspección y comprender mejor lo que hay dentro del corazón. La mente en sí misma puede ser nuestra mayor fortaleza o nuestra mayor debilidad. Debemos prestar atención a todos los servicios y no solamente a nuestras necesidades. Al satisfacer los deseos de Krishna, sentimos satisfacción interior por actuar con devoción concentrada. Al regar la raíz del árbol, servir a Krishna, nos volvemos eficientes, pero al esforzarnos en regar todas y cada una de las hojas sirviendo a nuestros diferentes deseos, nos volvemos inestables. Al satisfacer las necesidades del Señor Supremo, automáticamente nuestras necesidades quedan satisfechas. La mente siempre está supeditada sobre el plano corporal y si nos esforzamos por elevarla, nos molestará constantemente con exigencias mundanas. A menos que purifiquemos la mente, no hay posibilidad de liberarnos del condicionamiento material. A medida que la mente se purifica, el deseo de relacionarse con los devotos de Krishna aumenta. Esta civilización moderna y materialista solo sirve para crear problemas, anartas o problemas innecesarios. Pero los líderes sinvergüenzas no saben cómo resolverlas. La solución es el Bhakti Yoga. Anarta significa una posición falsa. Para liberarse, el primer síntoma es que no se esté interesado en cosas indeseables o artificiales. Tan pronto como las personas sean devotas, no necesitarán cosas innecesarias. Estarán satisfechas con las necesidades básicas de la vida. Esta es una condición pacífica. Estas cosas no son necesarias en absoluto, pero se han creado. Se llaman anartas, desviando innecesariamente la valiosa atención del ser humano para que pierda su tiempo y su energía y en la siguiente vida se convierta en un perro. Esta ciencia le es desconocida. Creerán, esta vida terminó, todo terminó, eso es todo. La vida es eterna y esto no lo saben. Están bajo el ciclo repetido de nacimientos y muertes. El avance de la civilización moderna o visión material es un gran obstáculo para el avance espiritual. Ese avance enreda al ser viviente en la esclavitud de un cuerpo material seguido de todo tipo de miserias materiales. Ese avance se llama anartas. La gente sufre debido a la ignorancia y sigue su camino para alcanzar la felicidad. Eso se denomina anarta. Esas actividades materiales nunca las harán felices. Srimad Bhagavatam 6.5.30. La entrega a Krishna. Por lo tanto, Krishna nos aconseja que nos entreguemos a Él. La idea de entregarnos es liberarnos de estos anartas, pero para nuestra mente condicionada por lo material, la entrega parece una píldora venenosa. Debido a la avidya y a la ignorancia, el verdadero arta parece una anarta y viceversa. El propósito de la práctica espiritual es liberarse de los anartas o anarta nibriti y no ocuparse en aumentar los anartas o anarta pavriti. La entrega no es algo nuevo para nosotros, pero no hemos reflexionado sobre ello. Todos estamos entregados por completo a nuestros cuerpos. Hacemos todo lo posible para complacer a nuestra mente y nuestros sentidos. La entrega a Krishna no es tan austera como la entrega a nuestros cuerpos y nuestros sentidos. Sin embargo, como no nos gusta entregarnos a nadie, tenemos problemas para seguir la espiritualidad. Pero si podemos utilizar nuestro intelecto correctamente, podemos evitar todos los anartas. Este es el consejo supremo que Krishna le da a Uddhava. Este es el intelecto de los inteligentes y la sabiduría de los sabios, que mediante el uso de este cuerpo temporal y mortal me alcanza a mí, que soy eterno y verdadero. Si te entregas a Krishna, Maya o la ilusión te permite ver a Krishna. De una forma u otra, si te entregas a Krishna, te liberas de las garras de la influencia de Maya y podrás ver directamente a Krishna. Este es el proceso de conciencia de Krishna. Muy sencillo. Está autorizado y es científico. Así que uno no puede verlo, pero otro sí. Esto significa que quien tiene conocimiento puede ver, tiene que adquirir ese conocimiento para entender la existencia de Dios, Krishna en todas partes, dentro y fuera. ¿Cuál es entonces la dificultad? La dificultad es la mente. De lo contrario, no hay dificultad. Tenemos dos tipos de experiencias, una interna y otra externa. Y Él está presente dentro y fuera, pero aún así no podemos verlo. Esa es la necesidad. Esa es mi imperfección. Tienen que volverse perfectos, entonces verán a Krishna en todas partes. Ocupar los anartas para Krishna. A veces la gente nos dice, ¿por qué entonces utilizan autos, aviones, etcétera? Pero nuestra táctica es que nosotros podemos utilizar cualquier supuesto anarta en el servicio a Krishna.
Eso significa que han creado algún anarta, pero podemos ocupar incluso esta anarta en el servicio a Krishna y hacerlo significativo. Por lo tanto, este cuerpo es anarta. Anarta significa cosas que no son necesarias. Arta significa cosas que necesitamos, las positivas. Y anarta significa cosas que no necesitamos, pero que se nos imponen innecesariamente. Eso es sufrimiento. Arta significa lo que se requiere esencialmente y anarta significa lo que no se requiere, lo que hemos exigido artificialmente. Así que cuando uno cultiva su conciencia de Krishna, su vida artificial termina. Porque no sabemos cómo salir de este enredo de la envoltura material y debido a estar enredados en estas modalidades materiales de la naturaleza, hemos acumulado tantas cosas indeseables. Esto se llama anarta, las cosas ilusorias. Así que en nuestra condición material de la vida, el único remedio es volverse consciente de Krishna. Anarta significa que nos hemos acostumbrado a esta condición material de la vida, a tantos anartas. La idea de la civilización humana debe ser cómo llegar a conciencia de Krishna o Vishnu, porque ellos no saben que Nate Vidu Swarta Gatim Hi Vishnum. El verdadero interés es acercarse a Vishnu, regresar al hogar, regresar a Dios. Eso ellos no lo saben. Están enredados en asuntos materiales, anartas, aquellas cosas no necesarias. Así que esto no nos hará felices. Esto es un hecho. No tiene sentido abandonar el cultivo espiritual y adoptar o imitar algo. Anarta significa que te inclinas innecesariamente. Incluso aquellos que están con anartas, dudas, si son devotos, si se han entregado completamente a Krishna, también obtendrán beneficios. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.